Muy buenos días amigos, una cordial bienvenida a Domingo es Fiesta, donde conoceremos un poco más sobre la palabra transformadora de Dios. Soy Carlos González y ahora es momento de recibir al Padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús, que nos acompaña como todos los domingos. Gerardo, muy buenos días, bienvenido a Domingo es Fiesta. Muchas gracias, Carlos, buenos días a ti y a todos los que nos escuchan todos los domingos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en Domingo es Fiesta para conocer un poco más en profundidad la palabra del Señor. Me dará pues mucho gusto conversar contigo y con ustedes y profundizar en estas enseñanzas de este evangelio que es un poquito largo, pero es muy interesante. Muy bien, de inmediato entonces escuchemos la lectura de hoy. Gerardo, ¿qué nos presenta el evangelio de hoy, si nos puedes explicar? Con mucho gusto, Carlos. Mira, el evangelio de hoy nos presenta la historia de la curación del ciego de nacimiento. Pero como es un relato bastante largo y lleno de enseñanza, solo me quiero limitar en esta conversación a los hechos en torno a la curación. Pues en este cuarto domingo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a meditar en la oposición entre ver y no ver, entre luz y tinieblas, entre apariencia y realidad. Hoy la Iglesia nos va a enseñar que el camino cristiano es un camino de iluminación y que a medida que lo vamos caminando, nos iremos asemejando a Jesús. Empezaremos a quedar en la luz y empezaremos a ver lo que hasta ahora no veíamos. Es decir, empezaremos a ver y a distinguir la realidad de la apariencia. Y en este proceso de iluminación lo apreciaremos con claridad en el relato del ciego de nacimiento. Así que te invito, Carlos, pues a conversar acerca de este interesantísimo relato. Gerardo, a fin de iniciar nuestra conversación, ¿es posible que nos digas algo acerca de este ciego de nacimiento? Mira, Carlos, lo que se puede decir es lo siguiente. Se trata de un hombre que efectivamente fue ciego de nacimiento, nunca vio la luz, no sabe lo que es y no se la puede imaginar. Y si se la tratase de explicar, cosa que es casi imposible de hacer, no la va a poder entender, porque nunca la ha visto y es algo que está completamente fuera de su realidad. Ese ciego vive en un mundo de oscuridades. Sin embargo, parece que ya se acostumbró y que ya arregló su vida en torno a ellas. Ahora bien, en este texto, el ciego de nacimiento representa a cada uno de nosotros. Pues así como el ciego, nosotros andamos por la vida sin ver de verdad, creyendo que así es. Y lo peor es que estamos convencidos de que vemos. ¿Y en qué consiste nuestra ceguera? En confundir la apariencia con la realidad y creer que lo que se ve, los signos externos, la apariencia, el físico, los títulos, la fama, los honores, es lo que vale. Más aún buscamos vivir en ese mundo de apariencias, tratando también de aparentar. Desgraciadamente, este modo de vivir solo trae desilusiones y desencantos y nos vamos dando de tropezones en la vida porque nos movemos tomando lo aparente como si fuese real. Y entonces, Gerardo, a la luz de la situación del ciego, ¿qué es lo que el Evangelio de hoy busca enseñarnos? Bueno, el texto de hoy quiere enseñarnos que solo el encuentro con Jesús nos abrirá los ojos y nos permitirá ver de verdad. Y empezaremos a distinguir la realidad de las apariencias. Y cuando esto suceda, recién empezaremos a ver. Pero entonces, una vez que empezamos a ver, es cuando empiezan nuestros problemas, con aquellos que creen que ven. Pues sucede que los que creen que ven son los que no buscan el agua viva ni les interesa la gloria que nos ofrece el camino de Jesús. Son aquellos que no han vencido las tentaciones de la apariencia y sin embargo se atreven a juzgar porque creen que ven. Y entonces cuando nosotros, que gracias a Jesús ya vemos, empezamos a indicarles el camino que deben tomar, se abalanzan contra nosotros porque les molesta que les digan la verdad y nos hacen daño. Bueno, ahora sí, Gerardo, me gustaría que nos expliques la curación de este ciego. Bueno, pues mira, el relato de hoy se inicia contándonos lo que al pasar Jesús, dice el texto, vio un hombre ciego de nacimiento. Si se fijan, es Jesús quien lo ve. Él se da cuenta y él le presta atención. El ciego no lo llama ni lo busca, no se da cuenta de Jesús porque no lo ve. El ciego se encuentra muy bien como está. Ya se ha acostumbrado a sentarse en el mismo lugar, a pedir limosna, y además todos los del entorno lo conocen. Ya se ha hecho su mundo y no quiere que le muevan la vida. Y entonces Jesús toma la iniciativa y decide curarlo,
para que se manifiesten en él las obras de Dios, y el texto nos enseña que la curación es una obra de la luz, del día, de Dios. Pues dar la vista no lo hacen las tinieblas. A las tinieblas no les gusta que veamos. Entonces dice el texto que haciendo lo que hacían los curanderos de la antigüedad, Jesús hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ahora ve a lavarte a la piscina de Siloé. Y nos dice el texto que después de hacerlo, el ciego terminó viendo, se curó. Qué importante, qué hermoso todo lo que nos cuentas, Gerardo. Te pido por favor que nos tomemos unos segundos y luego regresamos con este importante diálogo en Domingo es Fiesta en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Carlos González, estamos junto a nuestro querido padre Gerardo Aste conversando sobre la oposición entre luz y tinieblas aquí en Domingo es Fiesta, en RPP, la voz de todo el Perú. Gerardo, pero hay algo que me parece bastante extraño, llama la atención que los responsables religiosos reaccionen de forma negativa ante la curación del ciego. ¿Se puede saber por qué? Bueno, sí, Carlos. Curiosamente, a partir de esta obra extraordinaria de curación, se inicia un largo cuestionamiento acerca de Jesús. Y los fariseos, en lugar de alegrarse por lo bueno, por la curación, desconfían, levantan dudas, hacen preguntas, llaman a testigos, piden a los vecinos y a la familia que certifique que era ciego desde que nació. Y como no pueden creer que Jesús le haya devuelto la vista a un ciego de nacimiento, preguntarán varias veces cómo sucedió. Pero si se fijan, en realidad los ciegos son aquellos que cuestionan la curación. Son ellos los que no ven el bien o no quieren verlo. No ven la bondad, no ven a Dios actuando en medio nuestro. Y no ven porque se preocupan de las formas, del cumplimiento de lo externo. Se preocupan por observar la ley y ponen la norma por encima de la salud del ciego. Y en lugar de alegrarse, más bien acusan a Jesús de pecador, con una serie de afirmaciones prejuiciadas que demuestran una enorme miopía. Por ejemplo, dicen de Jesús: sabemos que es un pecador, no sabemos de dónde viene, lo hizo el sábado, luego no puede venir de Dios, etc. Gerardo, ahora tenemos una consulta, una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escucharla y luego escuchamos tu respuesta. Buenos días, padre. Mi nombre es Rosa y vivo en la ciudad de Lima. Tengo una pregunta. ¿Y por qué los que fueron testigos de la curación no defendieron a Jesús? Rosa, muchas gracias por tu pregunta. Pues tienes razón. El único que defiende a Jesús es el que fue ciego. Y lo hace porque ahora ve. Pues ni siquiera los padres del ciego lo hacen. El problema es que por defender a Jesús, el ciego se verá expulsado de la sinagoga. La expulsión era el castigo por reconocer a Jesús como Mesías. Y parece que todos preferían mantenerse miembros de la sinagoga que aceptar el asombroso milagro hecho por Jesús. Pues la expulsión de la sinagoga significaba la marginación de la sociedad y ellos no querían estar al margen. Como les dije al inicio, cuando uno se pone a caminar con Jesús y empieza a ver, entonces comienzan los problemas. Y en este caso, las esperadas persecuciones que se derivan del camino de Jesús se van a expresar en la expulsión y en la separación de la comunidad de aquel que fue ciego. Luego el texto nos dice que después de su expulsión, el que fue ciego se encontró con Jesús y Jesús le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el que fue ciego se postró ante él, es decir, lo adoró, lo reconoció divino. Pues ahora que ya ve plenamente, ya puede distinguir dónde está la verdadera luz y recién puede reconocer que Jesús es Dios. Ahora, Gerardo, al final del pasaje notamos que Jesús se refiere a un juicio. ¿De qué juicio se trata? En efecto, el texto termina con la siguiente afirmación de Jesús: para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, queden ciegos. Jesús ha venido para someter al mundo a un examen, y su juicio consiste en que todo quedará a la luz, todo será transparentado. Y como su camino consiste en vivir a la luz de la verdad, los que siguen su camino ayudarán a descubrirlo todo. Y cuando el Señor lo ponga todo a la luz, los que dicen que ven quedarán deslumbrados, enceguecidos por su luz, y no podrán ver.
y quedarán al descubierto sus intereses ocultos, sus falsos saludos y sus apariencias engañosas. Por eso es necesario reflexionar y considerar que en este mundo vivimos como ciegos, pues estamos llenos de prejuicios, juzgamos en base a apariencias, nos movemos por ideas preconcebidas y somos incapaces de cambiar de idea, ni aceptar otra manera de pensar, ni de dar al otro la posibilidad de recuperarse, ni reconocer que hay verdad en lo que el otro dice. Y si no cambiamos y no ponemos al otro al centro, el juicio de Jesús nos delatará y quedaremos ciegos. Muchas gracias, Gerardo, por explicarnos tan claramente, ¿no?, la oposición entre luz y tinieblas, entre apariencia y realidad. Y eso es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar ahora. El 25 de marzo la Iglesia celebra la Anunciación a María Virgen. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta excelente noticia? Carlos, una brevísima nota previa. Hoy 19 la Iglesia debería celebrar a San José, pero como cae en domingo, ha decidido pasar esa fiesta para el día de mañana. Y en cuanto a la Anunciación de María, que celebraremos el 25, justo 9 meses antes de Navidad, es decir, el 25 de marzo, la Iglesia celebra la Anunciación. Celebra que María aceptó ser la madre del Hijo de Dios. Lucas nos relata que Dios envió a su ángel a preguntarle a María si quería ser la madre de su hijo. Y es de notar que Dios no obligó a María a que lo sea, sino que, en respeto de la libertad que nos ha dado, le preguntó, por medio de su ángel, si aceptaba o no realizar su deseo. Lo cierto es que el ángel no se fue hasta que no obtuvo la respuesta de María. María, en el ejercicio de su libertad, pudo haber dicho que no, pues decir que sí y hacer lo que quería Dios le iba a suponer una serie de problemas. Primero con José y después con toda la familia, la de José y la de ella. Además, si se sabía que el hijo que llevaba en su vientre no era hijo de José, se corría el riesgo de que la maten a pedradas, porque así lo mandaba la ley. Sin embargo, a pesar de los problemas que tenían por delante, la respuesta de María fue sí, que aceptaba incondicionalmente ser la madre de Jesús, porque se consideraba una esclava de Dios y estaba pronta a hacer lo que Él desease. Por eso esa es la grandeza de María, ¿no? La llenamos de muchas cosas, pero eso es lo que la hace grande. Su sí, por tanto, no solo nos muestra la valentía de María, sino sobre todo nos muestra que para ella la voluntad de Dios está siempre primero y por encima de todo, encima de los problemas que le pudieron sobrevenir e incluso encima de su propia vida. Bueno, pues gracias al sí de María, Jesús no solo pudo nacer, sino que pudo abrir para nosotros y para toda la humanidad las puertas de los cielos, que habían permanecido cerradas desde el no de Adán y Eva. Gracias a Jesús se abrió la posibilidad de que volvamos a Dios y que seamos eternamente felices. Es posible, depende de nosotros. Y esta posibilidad se hace real cada vez que nosotros, en las decisiones que tomemos, también elijamos decirle sí a Dios. En esta fiesta de la Anunciación celebramos también la concepción de Jesús. Celebramos que Dios Hijo se hizo carne en Jesús. Es decir, celebramos la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Y con su encarnación celebramos que Dios se rebajó, que dejó su condición divina y asumió la condición humana, haciéndose igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Bueno, pues esta fiesta de la Anunciación que celebra la Iglesia, ya la celebraban en el siglo IV después de Cristo, o sea, apenas la Iglesia tuvo la posibilidad de celebrar, en los años 300, empezó a celebrar esta fiesta. Y este 25 de marzo celebraremos y daremos gracias a Dios por María, por su total disponibilidad, y especialmente celebraremos el extraordinario amor que Dios nos tiene, por haberse reducido de creadora a criatura, solo para enseñarnos el camino que nos lleva a la felicidad y a la vida, a fin de que vivamos y volvamos a Él. Qué información tan valiosa e importante para conocer la real dimensión de María Virgen. Gerardo, un fuerte abrazo. Hemos llegado a la parte final, pero antes queremos recibir la bendición de Dios.
Bueno, pues ya que hemos hablado de María, pidámosle a Dios por intercesión de María que nos acompañe a seguir a Jesús, ¿no? Para que veamos, para que distingamos la realidad de la apariencia y no nos engañemos con las apariencias. Y pidámosle a Dios que nos bendiga, Él que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y permanezca siempre con todos nosotros. Carlos, muchísimas gracias, gracias también a ustedes, y les deseo a todos un muy buen domingo y una buena semana. Buenos días a todos. Un gran abrazo, Gerardo, y que todos los peruanos tengan un gran domingo, no perdamos la fe ni la esperanza en estas circunstancias un tanto difíciles. Muchas gracias, hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días.